Y bueno, ya está con nosotros el ex ministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz. Él es consultor económico, economista, asesor económico del gobierno de Lenín Moreno, como miembro del primer Consejo de Asesoría Económica, exdirector de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Grupo Financiero del Pacífico. Es máster en Economía Empresarial, profesor de posgrado, entre otros cargos. Buenas noches, economista Gabriel. Buenas noches, economista Ortiz, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Gabriel? Blanca, gracias por la entrevista. Saludos cordiales a ustedes ahí en la defensa. Muy bien, para empezar, hay algunos temas que queremos tratar, pero quiero arrancar con la reforma tributaria, con la ley de fortalecimiento familiar que acaba de ser expedida, el decreto ley que acaba de ser aprobado por la Corte Constitucional el día de ayer. ¿Cuál es la diferencia con lo que existía antes, economista, y cuál cree usted que va a ser el impacto en las familias en el corto y en el mediano plazo? Sí, hasta el año 2021 había en las deducciones que uno podía hacer para el impuesto a la renta que llegaban hasta $15,000 distribuidas en varios rubros: alimentos, salud, educación, vestimenta. Y después, en noviembre de 2021, el gobierno pasa una ley, va a la asamblea no la puede discutir, pasa por el Ministerio de la Ley. Entre otras cosas, lo que hacía es eliminaba el sistema de deducciones y ponía un sistema un poco confuso para compensarlo, de algún tipo de deducciones distintas, hasta 7 veces la canasta básica. Y luego las personas que ganaban $2,000, que antes de esa reforma quizás pagaban $50, fueron a pagar algo así como $1,000 al año de impuesto a la renta, y la gente sintió que estaba golpeada porque el impacto fue brusco, quizás no tanto a la tasa impositiva, pero sí un impacto brusco, ¿no? El gobierno se da cuenta que cometió un error horrible porque le pegó a su base electoral y tuvo que soportar todo el año 2022 los reclamos del sector laboral, que tenía esos de $2,000 para arriba. Y entonces el gobierno, luego de los temas políticos, decide, antes del juicio, decide mandar por ahí la reforma tributaria para poder volver a poner las deducciones y que la gente pueda sentir un alivio. Y en la desesperación del gobierno por hacer las cosas pronto, inclusive pasa una transitoria en ese proyecto de ley a la Asamblea que decía, a pesar de que el impuesto a la renta es un impuesto anual y que debería aplicarse el 1 de enero del año siguiente, esta transitoria le indica que debería arrancar el mes siguiente, es decir, el mes siguiente de la aprobación. Hubo la muerte cruzada, se quedó ese proyecto en el aire, y luego entonces el gobierno, ya en este periodo de muerte cruzada, dice: mi primer decreto ejecutivo urgente para presentárselo a la Corte Constitucional es el tema tributario. La Corte tarda un poco de tiempo, pero ya le dio luz verde y el gobierno lo ha planteado tal cual, la envió a la Corte Constitucional, y lo que le da la tranquilidad a las familias cuyo ingreso de alguno de los miembros esté en $2,000, a que desde el 1 de julio no le vuelven a retener el tema del impuesto a la renta, y sí tendrá algún alivio en los siguientes meses para poder destinarlo a otros gastos que pueden ser urgentes. Economista, ahí hay dos preguntas que nacen. Uno, supuestamente las empresas que han venido reteniendo este impuesto hasta el mes de junio, por lo menos hasta mayo, ¿tendrían que devolver lo que se ha retenido, o eso queda como un anticipo al impuesto a la renta del 2023? A ver, la empresa retuvo y eso lo pasó al SRI, ¿verdad? Por lo tanto, no es la empresa la que debería devolverle al trabajador, porque la empresa... El SRI a la empresa. Entonces, hay que chequear, la empresa es solo un agente de retención. Entonces, el asunto es de aquí para adelante, de julio para adelante es donde empieza este nuevo sistema, en donde ya no están las retenciones. Seguramente cuando haga la declaración anual va a poder tener alguna posibilidad de decir: oye, estoy declarando en exceso, y si estoy en exceso declarando, tendré que pedir al SRI que me devuelva, ¿no? Vómito prieto, diríamos acá también. Y otro tema, ahora lo que
antes existía, era una capacidad de deducir de acuerdo a los gastos y en diferentes rubros, alimento, vestimenta, salud, educación. Pero ahora lo han hecho con una suerte de cuántas cargas tiene cada individuo. Eso de ahí representa una sofisticación en la ley, una mejora, o lo vuelve más engorroso el proceso para declararlo. A ver, no es una mejora frente a lo que estaba antes del 2021 noviembre, porque antes era todo el mundo igual, 14.000 o 15.000 dólares, independientemente tengas un hijo, 2 hijos o 3 hijos, es decir, todo el mundo igual. Ahora lo que te dicen es, si no tienes nada, que nadie como carga, entonces tú vas a tener solamente esta cantidad pequeña de deducción, no los 15.000, una cantidad mucho más baja. Y si empiezas a tener y puedes identificar cargas, empiezas a escalar un poco hacia arriba en el asunto de las deducciones posibles. Y puede sonar un poco engorroso, en estos días hay que empezar a decirle a las empresas, oiga, cuando haga la retención, considere que yo tengo 2 o 3 cargas, ¿no? Supongamos la esposa, supongamos 2 hijos, o el perro, que también ahora es una carga también, ¿no? Entonces, entonces ahí habrá que la empresa decir, ok, voy a meterlo esto en la aplicación que tengan ellos internamente y le corresponderá o no le corresponderá hacer la retención, y para el año siguiente entonces tendrá que ver cómo le fue al final del año. Ahora, esta ley obviamente tiene un impacto fiscal. Se ha mencionado que alrededor de 200 millones de dólares es el costo de devolver estas deducciones a los contribuyentes. ¿Cómo va a ser el gobierno para poder tapar este hueco? ¿Qué significa esto para el gobierno? Incrementar el déficit, buscar más endeudamiento. ¿Cómo se entiende esta decisión que crea un hueco fiscal? En teoría, y no está muy claro si los 195 o los 200 millones de dólares, que es el costo de ya no retener y pasarle al SRI y dejarle la plata ya en los bolsillos de los trabajadores. No sé si los 195 es el valor del año o es el valor del semestre. Esa es una primera duda. Yo me imagino que debe ser el valor anual. Pero en la ley lo que te dice es vamos a compensarlo, y la ley ha intentado compensarlo casi en unos 150 millones de dólares, es decir, queda una brecha pequeña de unos 50 millones de dólares. ¿Y con qué lo ha compensado? Espectáculos públicos. Mañana si usted va al estadio, entonces en esa entrada al estadio va a pagar impuestos, ¿no? Y mañana usted va a algún tipo de espectáculo determinado, en ese espectáculo va a pagar impuestos. Pasado mañana usted va y hace una apuesta deportiva, y en esa apuesta deportiva también va a pagar impuestos. Entonces, en teoría, con estas nuevas agentes sujetos de retención, ahí uno compensaría en una parte esos de los 195 millones, que es lo que estaría dejando de percibir el gobierno, estaría recibiendo aparentemente unos 150 millones con los otros impuestos. Por lo tanto, el impacto es pequeño, de 50 millones en números del gobierno. Sin embargo, cuando tienes un déficit fiscal alto, que este año va a ser 4.000 millones de dólares, todo dólar que deje recibir el gobierno va a ser compensado con endeudamiento. Ahora, en eso va justamente también las siguientes preguntas. Hay algunos economistas que han comenzado a alertar de que la situación fiscal del Ecuador es grave, que incluso si no hay financiamiento adecuado, probablemente en diciembre haya problemas de pago, ya problemas de cumplir con las obligaciones de, por ejemplo, el 13º sueldo. Este gobierno ha venido vendiendo que ha existido una responsabilidad fiscal y una estabilidad fiscal. ¿Cuál es la realidad en la parte financiera de lo que deja este gobierno para el próximo mandatario que ya sea decidido en estas próximas elecciones? El gobierno trabaja con un presupuesto, ¿no? Es el presupuesto que envía la Asamblea lo aprueba o no lo aprueba, pero finalmente es el presupuesto que envía el Ejecutivo a la Asamblea y que queda aprobado. Y en ese presupuesto, en el caso de ingresos tributarios, el gobierno dijo, mira, para el año 2023 vamos a tener ingresos tributarios por impuestos del orden de 16.000 millones de dólares. Que son más que los 15.300 del año 2022.
Pero como van los números, aparentemente vamos a tener ahí entre 500 y 700 millones menos en recaudación tributaria. Entonces, ahí vamos anotando 500 millones de dólares por un momento. Dijo también el gobierno en el presupuesto que iba a tener ingresos petroleros del orden de casi 3.000 millones de dólares. Hasta el mes de mayo está en casi 800. Es decir, hasta el final del año, el rezago por ingresos petroleros puede ser algo así como unos 1.000 o 1.200 millones de dólares. Y cuando juntamos esos dos rubros importantes, estamos hablando que es cerca de 2.000 millones de dólares el hueco que se le abre al déficit fiscal por ingresos que no va a percibir en el 2023. Y eso se le suma al déficit original, que era 2.600 millones de dólares. Por lo tanto, para el año 2023, en este diciembre, estaríamos terminando con un déficit fiscal cercano a los 4.000 millones de dólares. Hay gente que es más exigente y dice, oye, no te olvides que también dijo que iba a tener 1.000 millones de dólares por venta de empresas, por ahí 200 millones que le iba a dar al Banco del Pacífico. Y eso, entonces, como ya no se va a dar esa venta, entonces tampoco tienes ese ingreso. Y entonces el déficit fiscal no son 4.000, son 5.000. Pero uno habla con el Ministerio de Finanzas y dice, oye, esos 1.000 millones que vas a dejar de recibir por el tema de la monetización. Como esos 1.000 millones iban orientados a determinados gastos, al no haber esos ingresos tampoco hay los gastos, por lo tanto ahí vamos a estar neteados. Pero los 4.000 millones de dólares de déficit fiscal en este año no lo salva nadie. Hasta ahora ese es el número duro que uno tiene para finalizar el año. El ministro de Finanzas dice que serán 2.000 millones solamente. Vamos a ir viendo en qué terminamos. Ahí hay otro tema y obviamente el gobierno tiene la forma de llevar, por decirlo de alguna forma, su contabilidad, en la cual los gastos son presupuestados, pero mucho queda por fuera del presupuesto. Muchas obligaciones no son contempladas dentro del presupuesto porque obviamente tienen que limitarse a un espacio, ¿no? Y pasa por ejemplo, en carteras como obras públicas, que se postula por 1.000 millones de dólares, pero le dan 300 millones de dólares. Y van quedando deudas afuera. Incluso se habla Gabriel, de que... En ese caso, se registra el gasto de vengado de 1.000 millones y no se paga todo, ¿verdad? Y esos son atrasos. Pero de alguna forma queda registrado dentro del presupuesto porque no hay ciertos gastos fuera del presupuesto. Por ahí uno puede decir, ¿qué cosa queda fuera del presupuesto? A veces hay profesores que tienen un año trabajando sin partida presupuestaria, porque eso no se paga, no hay un gasto, pero tampoco está presupuestado. Pero en el resto de cosas, usualmente uno contrata con partida presupuestaria, le dice al constructor, oye, hazte esa carretera que ya te voy a pagar, no le termino pagando temprano y hay el atraso. Pero usualmente estamos trabajando y uno observando siempre dentro del presupuesto los números. Claro, pero hay cosas que quedan, o sea, deudas que estuvieron compartidas originalmente, no se terminaron de ejecutar o se ejecutaron, pero no se les pagó. Efectivamente, no claro. Se pagó. Y esos atrasos, hoy día estamos hablando en los primeros 5 meses del año que han pasado, de más de 1.200 millones de dólares. Y para el final del año, eso seguramente van a ser unos 2.000 o 2.500 millones de dólares. Y es una forma de financiamiento de las más malas, porque esa forma de financiamiento significa que le dijiste a alguien que le ibas a pagar, no le pagas, y él a su vez hacia atrás en la cadena dice tampoco te puedo pagar porque no me pagaron, y entonces eso puede generar algunos problemas en la economía o al menos atrasar el crecimiento económico. Y ahí, por ejemplo, dicen que los costos que se generaron por la aprobación de la ley de educación intercultural tampoco están considerados en el presupuesto, o sea, vendrían a sumarle más al hueco de deuda estatal. Sí, hubo un aumento salarial de la Corte Constitucional como de 400 millones, eso se lo ubicó en el presupuesto. Seguramente habrán otros rubros que dijeron sí los vamos a poner, sí los vamos a incorporar y quizás los han excluido, que eso también es algo que preocupa porque están en algunos casos en educación y en salud, están ejecutando por debajo de lo que debería para cumplir el plan decenal de educación, que debe aumentar medio punto del PIB cada año hasta llegar a 4% y 6% en educación y salud, que eso estamos patinando ahí hace más de una década.
Ahora, otros rubros que no se han considerado porque tal vez no hubo una previsión adecuada. Estamos viendo los estragos del fenómeno del Niño, que todavía no entra con toda la fuerza que se espera. Inició con Esmeraldas. Se tendría que, básicamente, en una situación de déficit, retirar a otras carteras para poder atender en esta, o crear una nueva fuente de ingreso. Sí, ahí lo que usualmente ocurre, uno dice, oiga, debo buscar financiamiento. El Banco Mundial, la CAF, el BID deben tener líneas de financiamiento para ese tipo de emergencias, y voy a atender esas emergencias con ese financiamiento. Y entonces de esa manera no me atraso tanto y puedo llegar mucho más rápido. Porque no hay mucho espacio para destapar un hueco y tapar otro, porque gran parte del gasto que el gobierno tiene que hacer es nómina, que es el más importante, que son cerca de 10.000 millones de dólares. Pago de intereses que van muy puntualitos, que son algo así como unos 3.000 millones de dólares. La plata a la seguridad social, la plata a otros, esos ya están bastante bien asignados. Y entonces aquí lo importante es que el gobierno vaya consiguiendo, para enfrentar el tema del Niño, adecuadas líneas de financiamiento de un tamaño adecuado. Ojalá entre todos los bancos alcancen a juntar unos 1.000 millones, no de préstamos ya desembolsados, sino de una línea aprobada, como que fuera un sobregiro aprobado en el banco, que yo sé que puedo firmar y mandar la plata rápidamente, ¿no? Eso será importante, porque el fenómeno del Niño puede ser de moderado a bajo, de moderado a alto, pero algo nos va a pegar este año. Economista, a su criterio, ¿el gobierno deja la situación económica del país mejor o peor de lo que la recibió? No puede ser peor, porque la recibió con pandemia, digamos, ¿no? Es decir, hoy día la recibió con problemas muy graves de pandemia, con gente que seguía muriendo, un plan de vacunación complicado. Recibe el año anterior, que no era el año completo del presidente Moreno, lo recibe con un déficit fiscal de 7.000 millones, básicamente porque perdió 2.000 millones de petróleo y 2.000 millones de impuestos. Entonces decimos que si esa pérdida no hubiera ocurrido, hubieras estado con un déficit fiscal de 3.000 millones. Y hoy día estamos con un déficit fiscal de 4.000 millones. Es decir, estás igual en el tema fiscal que en el pasado. En el gobierno Moreno el déficit fiscal fue bastante controlado, excepto el tema de la pandemia. Pero sacando la pandemia a un lado, yo creo que lo entrega bastante parecido. No hay una real mejora en cuanto a el gobierno anterior. Y hay que acordarse, ¿no? En la década... Pero sin pandemia. O sea, lo está entregando igual, pero sin pandemia. Claro, sí. Por eso, si le sacas la pandemia a un lado, le entregas lo mismo. Es decir, no hay una sustancial mejora de la salida de Moreno con la salida del presidente Lasso en estos 2 años, ¿no? Ahora, finalmente, economista, usted debe haber escuchado a algunos candidatos a la presidencia de la República que ya están hablando de que en el Ecuador hay los recursos y de que van a utilizar los fondos que hay en las reservas para poder atender las necesidades en salud, en vialidad, en seguridad, etcétera, que este gobierno no ha utilizado. ¿Es esto de aquí técnicamente o legalmente posible y es económicamente recomendable o no? A ver, eso es populismo barato, es una forma de pasar un mensaje que es fácil de entender, que confunde rápidamente, que es fácil de leer, porque uno dice, oye, ¿es cierto que hay 8.000 millones de reservas? La respuesta es sí. Y es cierto que está disponible en el Banco Central y que tiene invertido afuera ganando medio por ciento de interés, y la respuesta sigue siendo sí. Entonces la gente dice, ahí hay plata y hay que cogerla, digamos. Pero la parte que no terminas de contarle a la gente es que la ley, y en el gobierno Moreno cambiaron esa ley 2 veces, porque el primer cambio tuvo por ahí unos espacios chiquitos y se metió el Ministerio de Finanzas y cogió plata que no debía coger en el gobierno del presidente Moreno del Banco Central, los últimos 500 millones de dólares que le quitó Finanzas al Banco Central. Entonces la ley te dice, el Banco Central no le puede prestar plata, ni dar bonos, ni entregar ningún tipo de deuda
con el Ministerio de Finanzas. Eso está ahí bastante claro. Si mañana el gobierno que venga dice, yo quiero cogerle la plata que no es mía, porque la plata del gobierno es la que está en la cuenta corriente del Banco Central, la que se llama la cuenta corriente única del Ministerio de Finanzas. Pues si mañana me quiero coger esas reservas que le pertenecen a la banca privada, a los municipios, a las prefecturas, a la seguridad social, a las empresas públicas no financieras, entonces debe pasar una ley. Y cuando la ley pase, si yo fuera el cuentacorrentista que tengo la plata del Banco Central, digo, oye, yo debo tener en forma de encaje bancario solamente unos 2.000 millones de dólares, que es lo que me manda la ley. Pero hoy día tengo 4.000, porque me siento cómodo con la plata en el central disponible, que me la maneja bien. Pero si mañana veo que me vas a poner una ley en la que dice que puedo cogerme la plata que no me pertenece y es la de terceros, entonces quizás yo diga, oiga, para que la plata me la quite el Ministerio de Finanzas, mejor yo la entrego en forma de crédito, mejor yo la entrego en forma de devolución de depósitos si algún cliente me estuviera pidiendo la plata de vuelta. Entonces, ahí es un tema de mensaje que él está aprovechando el mensaje fácil, en el sentido de que la gente cree entender que hay plata y cree entender que es plata que está a disponibilidad de alguien, que no es así. Excelente, muy claro, economista, exministro, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en La Defensa y esperamos obviamente tenerlo de vuelta para seguir analizando la economía del país, esperando que vengan mejores días. Esperemos, Gabriel. Saludos cordiales a usted y a Blanca. Hasta luego, economista.